En un frondoso bosque, donde los árboles se alzaban majestuosos y sus hojas susurraban al compás del viento, vivía un joven ciervo llamado Lior. Desde su nacimiento, Lior había sido parte de una numerosa manada que se desplazaba entre claros soleados y senderos sombreados. La vida en el bosque, aunque pareciera tranquila, estaba llena de retos. Los depredadores acechaban entre los matorrales y las estaciones cambiaban el paisaje, obligando a los ciervos a adaptarse continuamente. Sin embargo, lo que hacía único a Lior no eran los desafíos externos, sino los internos. Desde pequeño, Lior había sentido que no encajaba del todo. Aunque su madre, una cierva bondadosa y protectora, siempre lo alentaba y le decía que era especial, él no podía evitar compararse con los demás. Los otros ciervos parecían más ágiles, más fuertes y más seguros de sí mismos. Mientras sus compañeros jugueteaban despreocupados o saltaban entre arbustos con grácil confianza, Lior solía quedarse a un lado, observándolos con una mezcla de admiración y tristeza. El joven ciervo poseía una mirada profunda, casi melancólica, que reflejaba sus pensamientos constantes y su corazón inquieto. Su pelaje, de un color marrón claro con manchas blancas que aún conservaba de su juventud, era tan suave como el musgo que cubría algunas partes del suelo del bosque. Pero para Lior, su apariencia no tenía importancia, lo que le preocupaba era algo más profundo, una sensación de insuficiencia que no lograba entender ni explicar. La manada se movía con un ritmo sincronizado, casi coreográfico. Los mayores guiaban con experiencia, mientras los jóvenes aprendían observando y siguiendo. Para Lior, sin embargo, cada día era un recordatorio de sus inseguridades. Cada vez que intentaba imitar la destreza de sus compañeros, tropezaba o se sentía torpe. ¿Qué pasa conmigo?, se preguntaba en silencio mientras el resto de la manada parecía avanzar sin él. Aunque los ciervos no hablaban con palabras como los humanos, su comunicación a través de movimientos y expresiones era clara. Y Lior, con su aguda sensibilidad, percibía cada gesto y mirada. A veces, imaginaba que los otros lo veían como un ciervo débil, incapaz de seguir el ritmo. Otras veces, pensaba que simplemente no le prestaban atención, lo que para él era aún más doloroso. Su corazón anhelaba pertenecer, sentirse parte de algo más grande, pero su mente lo llenaba de dudas. En las tardes tranquilas, cuando la manada descansaba bajo la luz de las estrellas que se filtraba entre las ramas, Lior solía alejarse un poco para contemplar el cielo. Era en esos momentos de soledad cuando su mente se inundaba de preguntas. ¿Por qué no puedo ser como los demás?, pensaba mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por su rostro. Aunque amaba a su familia y agradecía su presencia, sentía un vacío que no podía llenar. La inseguridad de Lior había comenzado desde que era un cervatillo. Su madre, a quien amaba profundamente, era su refugio y su fuente de consuelo. Pero incluso en su presencia, Lior sentía una necesidad constante de probar su valía. Cada pequeño error que cometía, cada tropezón o cada mirada que interpretaba como desaprobación, lo llenaba de vergüenza. Y con el tiempo, esa vergüenza se transformó en miedo, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Este miedo moldeó muchas de sus decisiones. Cuando la manada se reunía para buscar nuevas zonas de alimento o explorar claros desconocidos, Lior siempre se posicionaba en la parte trasera, tratando de no llamar la atención. Evitaba los juegos ruidosos y las carreras, temiendo hacer el ridículo. Aunque nadie lo criticaba abiertamente, él interpretaba las risas y charlas como señales de que no encajaba. Pero su mayor lucha era interna. Una voz constante en su mente le recordaba sus supuestas fallas: no eres tan fuerte como ellos, nunca serás lo suficientemente bueno, si te conocieran de verdad, te rechazarían. Esta voz, aunque invisible para los demás, era su compañera constante, drenando su energía y saboteando su felicidad. Con el tiempo, esta dependencia emocional se extendió más allá de su madre.
Lior comenzó a buscar la aprobación de todos los que lo rodeaban. Si alguien le dirigía una sonrisa, su día mejoraba. Pero si percibía indiferencia o desaprobación, aunque fuera imaginaria, su mundo se derrumbaba. Esta constante búsqueda de validación lo dejaba exhausto y cada vez más insatisfecho. Una situación que marcó profundamente a Lior ocurrió durante una exploración en el bosque. La manada había llegado a un arroyo profundo, y los líderes guiaban al grupo para cruzarlo. Los más jóvenes, incluido Lior, observaban con atención. Cuando llegó su turno, el joven ciervo dudó. El agua se veía profunda y las piedras resbaladizas. Aunque otros lo animaban desde la otra orilla, el miedo paralizó a Lior. Finalmente, su madre tuvo que regresar y ayudarlo a cruzar, lo que provocó murmuraciones entre algunos miembros de la manada. Esa tarde, mientras descansaban, Lior escuchó a dos jóvenes hablar en voz baja: tal vez nunca sea tan fuerte como los demás. Aunque no sabía si se referían a él, esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Y si tienen razón, pensó. Desde entonces, cada nuevo reto lo llenaba de ansiedad, temiendo fallar y confirmar sus peores temores. A pesar de todo, había algo en Lior que lo mantenía en pie, una pequeña chispa de esperanza. En el fondo, deseaba cambiar, encontrar una forma de superar sus inseguridades y aprender a aceptarse. Pero no sabía cómo. Las noches se llenaban de preguntas sin respuesta, y los días pasaban con la sensación de que algo le faltaba. Sin embargo, la vida tenía algo reservado para él, una lección que cambiaría su historia para siempre. La vida de Lior dio un giro inesperado una noche en particular, una noche en la que el bosque parecía guardar un silencio más profundo de lo habitual. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y la luna apenas podía asomarse para iluminar el terreno. La manada había encontrado un lugar seguro para descansar después de un día largo de movimiento, pero Lior no lograba conciliar el sueño. Sus pensamientos parecían más ruidosos que nunca. Esa noche, Lior decidió alejarse un poco, buscando refugio en la soledad del bosque. Mientras caminaba, sus pasos crujían sobre las hojas caídas y su respiración se mezclaba con los sonidos lejanos de los búhos. Se detuvo en un claro donde solía ir con su madre cuando era más joven. Este lugar, rodeado de altos robles y con una pequeña charca en el centro, siempre había sido su escondite favorito. Pero ahora, en lugar de consuelo, lo invadía una sensación de vacío. Miró su reflejo en el agua de la charca. Su rostro parecía cansado, sus ojos opacos, como si llevaran el peso de una vida mucho más larga de lo que en realidad había vivido. No puedo seguir así, pensó, y por primera vez, permitió que las lágrimas fluyeran sin contención. Había intentado ser fuerte, fingir que todo estaba bien, pero en ese momento, se dio cuenta de que ya no podía cargar con sus inseguridades solo. Mientras lloraba, un sonido inesperado lo sacó de sus pensamientos. Un leve crujido provenía de los arbustos cercanos. Lior levantó la cabeza rápidamente, con el corazón latiendo a toda velocidad. De los matorrales emergió una figura conocida, era su madre. Su mirada era cálida y preocupada, y se acercó lentamente hacia él. «Lior, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó con suavidad. Lior intentó responder, pero su voz se quebró. Finalmente, con un esfuerzo que parecía desgarrador, dijo: «No sé quién soy, mamá. No sé por qué siempre me siento tan perdido». Su madre se acercó aún más, y con un gesto tierno, rozó su hocico contra el suyo. «Hijo, todos nos sentimos así alguna vez. Pero no tienes que enfrentar esto solo». Esa conversación marcó el inicio de algo nuevo. Su madre le habló de un miembro de la manada al que no veía hacía tiempo, Eren, un ciervo anciano conocido por su sabiduría. Eren ayudó a muchos a encontrar su camino. «Tal vez pueda ayudarte a ti también», sugirió.
Aunque Lior dudaba de que alguien pudiera entender lo que estaba pasando, la chispa de esperanza en su interior se encendió ligeramente. Decidió que al amanecer buscaría a Eren. Eren vivía en una parte más remota del bosque, un lugar que pocos de la manada visitaban con frecuencia. Se decía que prefería la tranquilidad y el aislamiento, pero que siempre estaba dispuesto a recibir a quienes buscaran su consejo. Lior se puso en marcha al primer rayo de sol, decidido a encontrarlo. Mientras avanzaba, el bosque parecía transformarse. Los árboles se volvían más altos y las sombras más profundas, pero había algo en el ambiente que le daba una sensación de calma, como si el bosque mismo supiera que estaba en un viaje importante. Eren vivía en una región del bosque donde los árboles parecían tocar el cielo y un riachuelo claro cantaba suavemente al correr sobre las piedras. Era un ciervo anciano de cuernos majestuosos, curvados como ramas antiguas. Su pelaje, gris y gastado por los años, reflejaba la experiencia de una vida larga y plena. Eren había sido, en su juventud, un líder venerado de la manada, pero había decidido retirarse para vivir en paz y compartir su sabiduría con aquellos que lo buscaran. Lior se acercó con cautela, sus pasos casi inaudibles sobre el suelo cubierto de hojas. El joven ciervo había imaginado este momento muchas veces durante su trayecto, pero ahora que estaba aquí, sintió que sus palabras se le atoraban en la garganta. Desde un claro, Eren levantó la cabeza, como si hubiera percibido la presencia de Lior antes de que éste hablara. «Te esperaba, joven», dijo Eren con una voz profunda y serena, sin necesidad de presentaciones. Lior parpadeó, sorprendido. «¿Cómo sabía que vendría?», preguntó, dando unos pasos hacia adelante. Eren esbozó una sonrisa sabia. «El bosque me lo dijo. Tus pisadas traen preguntas, y tus ojos, un corazón inquieto. Siéntate, hijo. Hablemos». El joven ciervo obedeció, acomodándose frente al anciano. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El sonido del riachuelo llenó el silencio mientras Eren observaba a Lior con una mirada que parecía atravesarlo, como si pudiera ver más allá de su piel, directo a su alma. «¿Qué te trae hasta mí?», preguntó finalmente Eren. Lior tomó aire profundamente antes de responder. «Me siento perdido. Desde que recuerdo, he cargado con el miedo de no ser suficiente, de no encajar. No importa cuánto lo intente, siempre me siento insuficiente. ¿Cómo puedo cambiar esto?». Eren asintió lentamente, como si las palabras de Lior confirmaran algo que ya sospechaba. Cambiar no siempre significa convertirte en algo diferente, joven. A veces, significa descubrir lo que siempre has sido y aprender a aceptarlo. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. ¿Estás dispuesto a aprender?». Lior asintió sin dudar. «Haré lo que sea necesario». El anciano ciervo sonrió nuevamente, esta vez con un destello de esperanza en sus ojos. «Entonces escucha, porque lo que te voy a enseñar no será un camino fácil, pero sí uno lleno de significado. Empecemos por lo esencial, aprender a amarte a ti mismo». Eren llevó a Lior a un rincón del bosque donde los rayos del sol se filtraban entre las ramas, creando patrones dorados en el suelo. Este lugar, explicó, sería su espacio de aprendizaje. Durante días, semanas y meses, Lior regresaría allí para practicar 5 pilares esenciales del amor propio que Eren había desarrollado durante su vida. La primera lección comenzó con la meditación. Eren guió a Lior hacia el riachuelo y le pidió que se sentara frente al agua. «Cierra los ojos y escucha», dijo el anciano. «Escucha el agua, el viento, los árboles. Permítete sentir el momento presente». Al principio, Lior encontró difícil calmar su mente. Los pensamientos sobre sus inseguridades lo invadían constantemente. Pero Eren lo alentó a no luchar contra ellos. «Los pensamientos son como las nubes», explicó.
No puedes detenerlas, pero puedes dejarlas pasar. Enfócate en tu respiración y en el ahora. Con el tiempo, Lior empezó a encontrar paz en esta práctica. Descubrió que, al conectar con el presente, los miedos del pasado y las ansiedades del futuro perdían fuerza. Un día, Eren le pidió a Lior que enumerara 3 cosas por las que estaba agradecido. Lior, sorprendido, se quedó en silencio por un momento. Finalmente, mencionó a su madre, el bosque y la posibilidad de estar aprendiendo con Eren. La gratitud transforma lo que tienes en suficiente, dijo Eren. Cada día, encuentra algo por lo que agradecer, por más pequeño que sea. Esto entrenará a tu mente a enfocarse en lo positivo. Con el tiempo, Lior se dio cuenta de que había muchas cosas en su vida que pasaba por alto: el calor del sol, el aroma de las flores, el apoyo de su madre. Este ejercicio lo llenó de una nueva apreciación por su entorno y por sí mismo. Eren luego enseñó a Lior a reemplazar los pensamientos negativos con afirmaciones positivas. Le pidió que repitiera frases como: soy suficiente tal como soy, merezco amor y respeto y mis errores no definen mi valor. Las palabras tienen poder, dijo Eren. Si continúan diciéndote que no eres suficiente, empezarás a creerlo. Pero si cambias el discurso, también cambiarás la forma en que te ves a ti mismo. Al principio, Lior se sintió tonto repitiendo estas frases, pero Eren lo animó a perseverar. Con el tiempo, las afirmaciones comenzaron a resonar con él, reemplazando gradualmente las voces críticas en su mente. Un día, Eren llevó a Lior a un claro donde otros animales del bosque solían reunirse. Allí, le enseñó sobre la importancia de los límites. Decir no te hace egoísta, le dijo. Establecer límites es una forma de proteger tu energía y tu bienestar. Lior comenzó a practicar este concepto al rechazar situaciones que lo hacían sentir incómodo o que no deseaba. Aprendió que decir no también era una forma de decir sí a sí mismo. La última lección fue quizá la más desafiante para Lior: aprender a tratarse a sí mismo con la misma bondad que mostraría a un amigo. No puedes crecer si te castigas constantemente, dijo Eren. Aprende a perdonarte y a ser paciente contigo. Lior regresó al claro donde había conocido a Eren, cargando consigo las enseñanzas que el anciano siervo le había compartido. Aunque las palabras de Eren habían encendido una chispa en su interior, el camino hacia el cambio no fue sencillo. Desde el principio, Lior se enfrentó a la resistencia de sus propios pensamientos. Esa voz interna, crítica y persistente, seguía recordándole sus supuestas carencias. La primera práctica que intentó implementar fue la meditación. Eren le había explicado que aprender a calmar la mente era fundamental para escuchar su verdadero yo. Pero cuando Lior se sentó por primera vez bajo la sombra de un roble, intentando concentrarse en su respiración, su mente se llenó de pensamientos intrusivos. Esto es una pérdida de tiempo, no estás haciendo nada útil, nunca serás como los demás. Cada intento parecía ser un fracaso. Sin embargo, Lior recordó las palabras de Eren: no es necesario que lo hagas perfecto. Solo vuelve una y otra vez a tu respiración. Cada momento en que lo intentes ya es un triunfo. A pesar de su frustración, Lior se comprometía a seguir intentándolo cada día. Otro desafío importante fue practicar la gratitud. Aunque Eren había insistido en que esta simple acción tenía el poder de transformar su perspectiva, Lior encontraba difícil enfocarse en lo positivo. ¿De qué debo estar agradecido?, se preguntaba, mientras recordaba sus fracasos y las veces que se sintió rechazado. Pero una mañana, mientras el sol se filtraba entre las hojas, iluminando el rocío en los arbustos, Lior se detuvo a observar la belleza del bosque. En ese momento, sintió una leve gratitud por el simple hecho de estar vivo, rodeado de tanta maravilla. Las afirmaciones positivas también representaron un obstáculo.
Repetir frases como soy suficiente o merezco amor y respeto se sentía forzado al principio. Su mente se burlaba de cada palabra que pronunciaba, como si un eco le devolviera un «qué mentira». Pero Eren le había dicho que estas afirmaciones eran como semillas, aunque al principio no parecieran hacer nada, con el tiempo crecerían y darían fruto. Lior decidió seguir plantándolas, aunque no siempre sintiera que estaban funcionando. Finalmente, establecer límites fue quizá lo más difícil. Acostumbrado a complacer a los demás y evitar el conflicto, Lior tenía miedo de decir no o de expresar sus propias necesidades. Pero cuando un joven siervo de la manada intentó aprovecharse de su bondad, pidiéndole que hiciera todo el trabajo de buscar alimento, Lior reunió el valor para negarse. Aunque el miedo lo paralizó al principio, sintió una pequeña chispa de orgullo por haberse defendido. Cada una de estas prácticas representaba una batalla contra sus antiguos patrones de pensamiento. Aunque hubo días en los que sintió que no avanzaba, también hubo momentos en los que percibió pequeños cambios. Y aunque el camino estaba lleno de tropiezos, Lior comenzaba a darse cuenta de que el cambio era posible. Con el paso de las semanas, algo en Lior comenzó a transformarse. Al principio, los cambios eran tan sutiles que apenas los notaba. Pero poco a poco, se dio cuenta de que su relación consigo mismo estaba evolucionando. La meditación, que inicialmente había sido una lucha, se convirtió en un refugio. Ahora, cuando se sentaba bajo el roble, sentía una conexión más profunda con el bosque y consigo mismo. Aunque su mente todavía divagaba, había aprendido a aceptar esos pensamientos sin juzgarse. Son como las hojas que caen, pensó un día. Vienen y van, pero no definen el árbol. Esa realización le trajo una paz que nunca antes había experimentado. La gratitud también había comenzado a echar raíces. Cada mañana, Lior se tomaba un momento para identificar 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio, eran cosas simples: la calidez del sol, la frescura del aire, el sabor de las hojas tiernas. Pero con el tiempo, su lista se amplió. Comenzó a apreciar las pequeñas interacciones con otros miembros de la manada, las enseñanzas de Eren y, más importante, los momentos de autocompasión que se permitía. Las afirmaciones positivas también empezaron a surtir efecto. Aunque al principio se sentía como un impostor al pronunciarlas, un día se sorprendió a sí mismo creyéndolas. Mientras cruzaba un arroyo, recordó su miedo inicial de tropezar y caer. Esta vez, aunque el agua estaba helada y las piedras resbaladizas, avanzó con seguridad. Al llegar al otro lado, sintió una oleada de confianza. Soy más fuerte de lo que pensaba, se dijo, y por primera vez, esas palabras no se sintieron vacías. El establecimiento de límites también había dado sus frutos. Ahora, cuando alguien intentaba aprovecharse de su bondad, Lior era capaz de expresar sus necesidades con firmeza pero sin agresividad. Esto no solo le ganó el respeto de otros siervos, sino que también fortalecía su autoestima. Cada no que pronunciaba era un recordatorio de que sus deseos y sentimientos también eran importantes. Pero quizá el cambio más significativo fue el desarrollo de la autocompasión. En lugar de castigarse por cada error, Lior había aprendido a hablarse con amabilidad. Está bien tropezar, se decía. Lo importante es levantarse y seguir adelante. Esta nueva actitud le permitió enfrentar los desafíos con una mentalidad más positiva y resiliente. Con cada pequeño triunfo, Lior sentía que algo dentro de él florecía. Era como si un capullo que había estado cerrado durante años finalmente comenzara a abrirse. Aunque todavía quedaban restos de sus antiguas inseguridades, ahora tenía las herramientas para enfrentarlas y superarlas. Lior estaba descubriendo una versión de sí mismo que nunca había imaginado posible. Un día, mientras el sol se ponía y el bosque se llenaba de los tonos dorados del atardecer, Lior se encontró reflexionando sobre su viaje. Recordó cómo había comenzado,
lleno de dudas y temores, y comparó ese estado con el lugar donde ahora se encontraba. Aunque el camino había sido difícil, se sintió agradecido por cada obstáculo, pues cada uno había sido una lección en su transformación. Ahora, Lior era capaz de ver el mundo con ojos nuevos. Las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas se habían convertido en fuentes de alegría y asombro. La frescura de la brisa matutina, el murmullo del arroyo cercano y el suave crujir de las hojas bajo sus patas se habían transformado en recordatorios constantes de la belleza de la vida. Una mañana, mientras caminaba por el bosque, Lior se encontró con un grupo de ciervos jóvenes que jugaban en un claro. Antes, habría evitado la situación, temeroso de no ser aceptado. Pero esta vez, se acercó con una sonrisa sincera. Los jóvenes lo recibieron con entusiasmo, y pronto se encontró corriendo y riendo junto a ellos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de los demás para sentirse valioso, su propio sentido de plenitud era suficiente. Lior también empezó a compartir sus aprendizajes con otros. Recordando cómo las palabras de Eden habían cambiado su vida, decidió transmitir esa sabiduría a quienes la necesitaran. Un día, ayudó a un joven siervo que estaba luchando con su autoestima, contándole sobre sus propias experiencias y cómo había aprendido a valorarse. Al ver la esperanza en los ojos del joven, Lior sintió una profunda satisfacción. La gratitud se había convertido en una práctica diaria. Cada noche, antes de dormir, repasaba los momentos del día que le habían traído alegría. A veces era una conversación amable, otras un descubrimiento inesperado en el bosque. Estos pequeños actos de gratitud lo ayudaban a mantener su corazón ligero y su mente enfocada en lo positivo. Finalmente, Lior entendió que no era necesario ser perfecto para ser feliz. Sus defectos y errores formaban parte de su historia, y esa historia era lo que lo hacía único. Al aceptar esta verdad, Lior se sintió libre por primera vez. Había aprendido a amarse a sí mismo tal como era, y eso había cambiado todo. La historia de Lior es un reflejo de los desafíos que muchas personas enfrentan en su vida diaria. La inseguridad, el miedo al rechazo y la falta de autoestima son barreras comunes que pueden hacernos sentir atrapados. Sin embargo, la experiencia de Lior nos enseña que el cambio es posible cuando estamos dispuestos a trabajar en nosotros mismos. El autoconocimiento es una herramienta poderosa. Al igual que Lior, todos podemos aprender a identificar nuestros patrones de pensamiento negativos y reemplazarlos con creencias más saludables. Esto no significa ignorar nuestras dificultades, sino enfrentarlas con valentía y compasión. Otro aspecto importante es la gratitud. A menudo, nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de apreciar lo que ya tenemos. Lior descubrió que, al practicar la gratitud, su perspectiva cambió drásticamente. Este simple acto puede ayudarnos a encontrar felicidad incluso en los momentos más difíciles. Por último, la historia de Lior destaca la importancia de la autocompasión. Todos cometemos errores, y es fácil castigarnos por ellos. Pero al tratarnos con la misma amabilidad que mostraríamos a un amigo querido, podemos encontrar el coraje para seguir adelante. La vida no siempre es fácil, pero siempre hay esperanza. Al igual que Lior, cada uno de nosotros tiene el poder de transformarse y encontrar la plenitud dentro de sí mismo. Solo necesitamos dar el primer paso. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Espero que el viaje de Lior te haya inspirado tanto como a mí al escribirlo. Si esta historia resonó contigo, te agradecería mucho que nos regales un like y la compartas con ese familiar o amigo que podría necesitar escuchar estas palabras. Recuerda, todos estamos en un viaje de crecimiento y aprendizaje. Nunca es tarde para empezar a valorarnos y encontrar la belleza en los momentos simples de la vida. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima historia.